razón se movió el nivel de ingreso de los consumidores, ¿sí? Esta medida de la elasticidad me permite evaluar qué ocurre con las cantidades demandadas de algún producto, de un bien, ¿sí? Del mercado que yo estoy observando, ante la variación en el ingreso de los consumidores, ¿sí? Que por Sí, sí. alguna razón se movió. Pero me sigo centrando en el Eh, producto, entonces. ¿Cómo? Me tengo que centrar en ver por qué hay más o menos demanda del producto. Claro, exacto. Entonces, bien. Ahora bien, hay una cuestión. Vamos a lo conceptual, después ustedes hacen los ejercicios. Cuando hay una variación en el nivel de ingreso de los consumidores, algunos bienes se llevan mayor proporción del presupuesto que otros, ¿sí? Del presupuesto de los consumidores, ¿sí? A ver si se entiende. Entonces, esta medida de la elasticidad, que otra vez puede tomar dos tipos de valores, o mayor que cero o menor que cero, ¿sí? Esta medida de elasticidad permite clasificar los bienes, ¿sí? En este caso lo que se clasifican son los bienes, ya no por su relación entre sí, como en la cruzada, sino en relación al ingreso, ¿sí? ¿A qué ocurre con estos bienes? Hay algunos tipos de bienes en función de lo que ocurre en relación al ingreso, ¿sí? Entonces, voy a anotar cómo me parece que les conviene anotar. Profe, Esto ¿eso me, sería lo sí, de los bienes inferiores y los bienes superiores? exacto. Esto me va a dar, pero mira cómo lo voy a hacer yo. Se los doy distinto porque siempre tienen error en esto. Esta elasticidad, cuando es mayor que cero, voy a escribir porque me sale más fácil. Entonces, cuando es mayor a cero, los bienes van a ser normales. Ahora lo vamos a explicar, ¿sí? Normales. Texto. Cuando es menor a cero, entonces los bienes van a ser inferiores. ¿Sí? Voy a explicar esto. ¿Qué significa? Cuando es menor a cero, voy a empezar por el de abajo, significa que ante un aumento, ante una variación en el ingreso, las cantidades demandadas se mueven menos que proporcionalmente. Voy a poner un ejemplo. Eh, Aumenta el ingreso y la cantidad demandada de este bien en particular que yo estoy evaluando disminuye. ¿Sí? Aumenta el ingreso de los consumidores y la cantidad demandada disminuye. Es como antiintuitivo, ¿no? Esto Claro, aumenta el porque ingreso, pero se consume menos. ¿Se entiende? Quiere decir, a ver, voy a poner el resaltador. Acá la variación del ingreso es positiva. Ante una variación, un aumento en las cantidades, los niveles de ingreso, el denominador disminuye. O más bien se mueve menos que proporcionalmente. O sea, aumenta un 10%, pongamos un valor grande. Aumenta un 60% el ingreso de los consumidores y las cantidades demandadas de estos bienes disminuyen mucho, ¿sí? Aunque haya un aumento del ingreso. ¿De qué bienes se trata en este caso? Bienes inferiores. ¿Cuáles son los bienes inferiores? Aquellos bienes que en general consumen las clases populares o que las familias consumen cuando tienen menores ingresos. Por ejemplo, todos los bienes, todos los alimentos que contienen hidratos de carbono, arroz,
harina, fideos, todos esos productos industriales que son muy baratos, que sirven para la alimentación para bajos ingresos. ¿Sí? Por ahí algún, qué sé yo, lenteja, poroto. Cuando uno aumenta el ingreso, en general tiende a tratar a irse a alimentos de mayor calidad, más carne o mayor valor nutricional, ¿sí? Entonces, esos son los bienes inferiores. La polenta es un caso típico, o los fideos más baratos, qué sé yo, esos que consumen bien familias de bajos ingresos, que permiten alimentarse, pero que si uno tuviera un mejor ingreso iría hacia hacia una mejor calidad de alimentación, ¿sí? Bueno, esos son los inferiores. Vamos a Profe, clasificar los consulta. normales. Sí, En los videos anexos se hablaba también sobre bienes de lujo y bienes neutros. ahí vamos. Esos son normales. Como hice recién la flechita que me encanta. Creo que sí. Pingui. Ahí está. Entonces, texto. Acá vamos a tener los de primera necesidad, bienes de primera necesidad, que tienen, ay, no me deja ponerlo ahora, una elasticidad menor a 1, ¿sí? Ay, qué difícil es esto. Seleccionar, a ver. Ahí está. Menor a 1, ¿sí? Los bienes de primera necesidad, entonces, van a tener una elasticidad, fíjense, entre 0 y 1, ¿sí? Entre 0 y 1. Y los bienes de lujo, vamos a poner acá, de lujo van a ser los que tienen elasticidad mayor a 1. Mayor a 1. Como no sé poner el mayor, lo podría haber puesto, a ver. Bueno, mayor a 1. Ustedes pongan lo más lindo en su resumen. ¿Sí? Esa es la clasificación que me da de los bienes la elasticidad ingreso de la demanda. Entonces, en el caso de los bienes de lujo, la cantidad demandada crece más que proporcionalmente con el nivel de ingreso. Estos en general se ocurren en niveles de ingreso muy altos, que cuando ya las personas o las familias cumplen con un determinado nivel de vida, ante un aumento del ingreso, se van hacia bienes de lujo. ¿Sí? En los casos de los bienes de primera necesidad, cuando la cantidad demandada crece menos que proporcionalmente con el nivel de ingreso. Otro modo de decirlo, cuando aumenta el nivel de ingreso, la participación de los bienes de primera necesidad disminuye en el presupuesto de los consumidores. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando a mayores niveles de ingresos me voy yendo hacia bienes de lujo. ¿Sí? Entonces, hay una cosa más que me gustaría que vean en el libro. Que había un profe anterior que lo preguntaba. Esto es difícil de preguntar en un choice, pero sería pregunta de parcial. Bien, fíjense cómo son las demandas. Se los voy a dejar así, pero aprovechenlo para leerlo con atención en el libro y poner el foco en esto que les voy a hacer acá. Estas son las curvas. ¡Ay! Esa no. A ver, si me sale. Bueno, más o menos. De estos tres tipos de bienes que les dije recién. Esta sería la inferior, las curvas de demanda, ¿sí? Ahora les explico esto.
Esta sería la de los bienes normales. Y esta sería la de los bienes de lujo. Lujo. Estos dos son normales. ¿Sí? Ahora bien, quiero que observen esta demanda que estoy graficando acá. Todavía no la vieron en la teoría, creo, salvo que estén en los videos de Griselda, porque es una demanda que tiene como variable dependiente el nivel de ingreso. Y acá está la demanda, ¿sí? Entonces, vayan y lean la teoría, porque esta es una demanda que no vieron todavía. O la vieron en el teórico, sí. ¿Se fueron todos o hay alguien ahí que me quede? No, Ay, estamos alguien acá. Acá estamos, profe, acá estamos. Ay, gracias. Bueno, esto es, creo que todo lo que hay que saber sobre elasticidad. Ah, una cosita que le falta a este grafiquito es como para saber qué ocurre a altos niveles de ingresos, ¿ven? A altos niveles de ingreso, la demanda de los bienes inferiores va decayendo, la de los normales también, pero más o menos, y la de los de lujo crece. ¿Ven? Acá, por ejemplo, estaría la Ferrari. Altos niveles de ingreso aumenta la demanda. O sea, hay más demanda a altos niveles de ingresos que a bajos niveles de ingresos. ¿Se entiende? Bueno, esto es para ya profundizar. Es como hilar más fino. En esta parte de la elasticidad de ingreso es donde aparecen las cosas más difíciles. Así que no se queden con los primeros ejercicios. Lleguen hasta el final porque la elasticidad de ingreso es la que más los va a hacer pensar. ¿Sí? Bueno, con esto tienen que resolver el práctico. ¿Está bon? Sí, Tendríamos pero hasta el otro miércoles, ¿no? Miércoles que viene vemos. Hacemos. Vengan con el práctico resuelto. Y las dudas, entonces, anotadas a un costadito. Entonces, el miércoles que viene hacemos 1 hora de trabajo en grupo. Ponen dudas. Algunas se las resuelven y en la hora siguiente resolvemos las que queden. dale, profe. Ok. Bueno, ¿alguna Dale, profe. duda? ¿No? Va, yo ¿No? por un rato no. Oh, qué bien. Bueno, muchas gracias por su atención. Profe, una pregunta. ¿Me pasa su correo electrónico? Depende para qué. ¿Dudas? Se te apagó el micrófono. Perdón, es para escribirle por algo de la facultad. Necesito información y quería consultársela a usted. Bueno, te la paso por WhatsApp porque no quiero difundirlo porque me estalla. Bueno, no hay problema, no hay problema. Ahí no, No, no te hay lo problema. paso acá en el chat, mándame. Bueno, Tienen, listo. sí, lo que les pido es que la compañera, creo que era, me sale Luli, Milagros, ¿sigue estando? Sí. O sea, de estar justamente acá, ahora no está. Ah, joya. ¿Vos te seguís juntando con ella a estudiar? Sí, lo que pasa es que ellos también están recursando matemática, entonces están más Mm. ahí también. Bueno, digo porque ella era como nuestra agente clave para intermediar con dudas y esas cosas. Si ella está muy ocupada, pueden reemplazar con otro. Elijan. Eh, pero que así tengan un modo de comunicación y que no se les escapen tantas cositas. Más llegando a la fecha de parcial, creo que quedan 2 semanas, 3 semanas, no sé. Perdonen Esta hay 2 el... semanas más, me parece. Que termine 2 esta y semanas. 2 semanas. Bueno, bien. Bueno, entonces para el miércoles vengan reafilades. Dale. Vale. Chau, chi. Dale, profe, Chao, gracias. profe. No, profe, muchas Chao. gracias. Nos Chao, vemos. profe, nos Gracias, vemos, profe. gracias. Chao, profe, Chao, gracias. profe. Tengo que detener la grabación y no sé cómo.